Bueno, buenos días y gracias nuevamente a los medios de comunicación por seguir cada día estas ruedas de prensa. En primer lugar, le voy a comunicar dos temas y a continuación voy a dar la palabra al consejero de Sanidad, al que representa a nuestra consejería hermana, y tengo que decir que hermana más que nunca, porque gracias al trabajo que están desarrollando, no solamente la ciudadanía tenemos cada vez más tranquilidad, sino, como saben, ahora mismo toda la intervención en los centros residenciales de mayores está siendo clave y tan importante que está cambiando un poco el curso de esta curva aquí en nuestra región, en Castilla-La Mancha. También, por supuesto, quiero dar la enhorabuena y darle un abrazo a todos los profesionales de los centros residenciales de mayores de Castilla-La Mancha. Están haciendo un trabajo impagable, se están dejando la piel y la vida por las personas mayores, cada uno en su puesto de trabajo, y por eso quiero trasladarle también mucho ánimo por ese trabajo que están haciendo, tan importante para nuestra región y también para todas las familias. Y esto es así absolutamente en todas las residencias de Castilla-La Mancha. Aquí, en nuestra región, tenemos una red muy diversa. Hay residencias públicas, hay residencias privadas, hay residencias concertadas, y todas ellas en general, salvo rarísimas excepciones, merecen este reconocimiento porque, como digo, están haciendo muy buen trabajo. Hoy, precisamente, el primer asunto del que quiero informarles es una reunión que hemos tenido el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y yo misma con Artecán. Artecán es una organización que representa a muchas residencias de nuestra región. Son residencias privadas que tienen plazas concertadas, que tienen plazas con financiación pública y que en este momento también sabemos que lo están pasando mal. En Castilla-La Mancha gestionan más de 90 centros, más de 6.000 plazas residenciales y más de 600 plazas de centros de día. Y, como digo, forman parte de una red residencial muy importante de nuestra comunidad. Artecán es una organización con la que estamos colaborando muy de cerca, no solamente por estas plazas que tenemos concertadas, sino también porque llevamos trabajando ya varios años en un modelo residencial de calidad aquí en nuestra región. Ese modelo que estamos trabajando y que se lo he trasladado en algunas ocasiones es lo que llamamos un modelo de atención centrada en las personas. Es cierto que todavía no está totalmente implantado y desarrollado y que posiblemente debido a esta pandemia vamos a tener que adaptar o readaptar de algún modo, pero yo creo que con este modelo vamos por el buen camino. Miren, hablar de un modelo de atención centrado en la persona significa que el centro, ahora mismo el centro de nuestra atención en las residencias es la persona, sus necesidades, sus decisiones, sus costumbres, sus gustos, que hay que tenerlos en cuenta. Hay que tener en cuenta si una persona mayor prefiere madrugar o si, por otra parte, prefiere levantarse tarde, o si tiene para elegir distintos menús, o si tiene para elegir distintas actividades. Hay que tener en cuenta eso y respetar sus decisiones. En eso es la esencia en lo que se basa este modelo de atención centrada en la persona. Pero no solamente es el modelo de atención y de gestión. Este modelo implica mucho más. Implica, por ejemplo, cambios estructurales arquitectónicos en las residencias. Significa poder hacer unidades convivenciales. Aunque la residencia sea muy grande, puede tener unidades pequeñas donde están las mismas personas con los mismos cuidadores, con las mismas actividades y con las mismas rutinas. De eso se trata, que no importa quizá lo grande que pueda ser la residencia, sino cómo esté repartida, cómo sean esas unidades. Por tanto, se necesitan cambios arquitectónicos, se necesitan cambios de gestión, se necesita una mayor especialización profesional, se necesita avanzar en el modelo en el que ya estábamos trabajando. Y avanzar en este modelo pasa necesariamente por incrementar la financiación. Eso está claro. Ya saben que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha venimos reclamando al Gobierno de España la corresponsabilidad en el sistema de dependencia. Miren, los centros residenciales son las prestaciones del catálogo del sistema de dependencia que precisan más financiación. Por eso es tan importante esa corresponsabilidad.
Hasta ahora, las comunidades autónomas como Castilla-La Mancha financian más del 80% de la dependencia. Y esto sí que tiene que cambiar en un futuro. Tiene que haber esa corresponsabilidad para poder modificar este modelo residencial en todas las comunidades autónomas. Esto es uno de los temas fundamentales que hemos tratado hoy con Artecan, que a ellos les preocupa, pero que, por supuesto, al Gobierno de Castilla-La Mancha también. Otro de los temas que hemos tratado y que también vamos a trabajar desde el Gobierno codo a codo con ellos es el modelo de concertación. La mayoría de las residencias de Castilla-La Mancha tienen una concertación con la Administración regional para la gestión de plazas públicas. Es cierto que también hay residencias que son de titularidad de la Administración, pero, como digo, la mayoría tienen ese modelo de concertación. Nosotros estamos preparando un nuevo marco de concertación que le llamamos concierto social. En ese ya estamos trabajando y queremos que, si todo va bien, pueda ver la luz el próximo año. Este modelo de concertación es más flexible, es más ágil y lo que pretende es que cualquier persona que necesite una plaza pública en cualquier residencia de Castilla-La Mancha tenga esa oportunidad. Es decir, que esté redistribuida la concertación pública en todas las residencias de nuestra región. Por eso este modelo de concierto social es tan importante. Y, como digo, vamos a trabajar en un nuevo decreto que esperemos que podamos ir avanzando y que pueda ver la luz el próximo año. Es otro de los temas que hemos tratado esta mañana con Artecan. Y, en tercer lugar, el último tema, aunque hemos tratado muchos más, pero que también tenemos un interés mutuo muy importante, es la preocupación que tiene ahora mismo el sector de residencias con relación a la desescalada. Saben que ese tema les preocupa, sobre todo en los centros residenciales, porque previsiblemente serán los últimos que puedan llegar, porque las personas mayores han sido las más afectadas. A ese respecto, este lunes tuvo lugar este comité técnico dirigido por la Consejería de Sanidad, de la que forma parte, por supuesto, la Consejería de Bienestar Social, y que, bueno, pues vamos a tener reuniones también con el sector de residencias de mayores para que ese protocolo de desescalada, para que ese plan de transición se pueda hacer en colaboración con todas las personas, con todas las entidades implicadas. Lo que nos ha trasladado Artecan es su preocupación por dos aspectos fundamentales de la desescalada, sobre todo que tienen que ver en los centros residenciales y sobre los que la Consejería de Sanidad ya está trabajando en colaboración con Bienestar Social. Lo que podemos llamar el desconfinamiento, la desescalada interna y la externa. En este momento sabemos que las personas mayores continúan confinadas en muchas residencias en sus habitaciones y hay mucho interés en que ya puedan salir de las habitaciones, pero en el interior de la propia residencia, que se puedan mover, que puedan compartir. Ese es el objetivo fundamental. En segundo lugar, también tendrá lugar un desconfinamiento externo, donde ya las residencias puedan abrir las puertas a las visitas, las puertas a los familiares, las puertas también a nuevos ingresos que, como saben, están suspendidos en este momento, o también a tratamientos especiales que necesitan, como por ejemplo la podología, o también la peluquería, o también la apertura de las cafeterías, de las residencias, donde tienen visitas de los familiares y también pueden compartir. Todo eso, como digo, será despacio. Tendrá que dictarlo la autoridad sanitaria, la Consejería de Sanidad en nuestra comunidad y el Ministerio de Sanidad también en el Gobierno de España. Pero son preocupaciones del sector, preocupaciones de la familia y, por supuesto, preocupaciones del Gobierno, que lo vamos a tener muy, muy en cuenta. Por eso contaremos con todo el sector de personas mayores para hacer este plan de transición, para hacer toda la desescalada en nuestra región, en Castilla-La Mancha, que al respecto sí que hay buenas noticias, porque creo que los indicadores afortunadamente los estamos cumpliendo. Estos son los temas fundamentales que hemos tratado esta mañana con Artecan. Pero también les quiero informar, como decía al principio, de un segundo aspecto, y es que esta mañana, precisamente ahora, a las 12 de la mañana, tenemos una videoconferencia, porque esta comunidad Castilla-La Mancha, igual que todas las comunidades de España, estamos convocados a un Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia por parte del ministro del Gobierno de España de Derechos Sociales. Hay varios temas en el orden del día de esta convocatoria, pero los más importantes y los más significativos son dos.
En primer lugar, el reparto que va a hacer el Gobierno de España del 0,7 del IRPF. Como saben, el 0,7 proviene de una financiación que cualquier contribuyente de Castilla-La Mancha de España hacemos a fines sociales cuando ponemos una cruz en nuestra declaración de Hacienda. Y es importante porque toda esta financiación viene y va dirigida fundamentalmente a las personas y a las familias más vulnerables, que más dificultad social y económica tienen. Y les puedo asegurar que en este momento es muy importante, si importante es el tema que le acabo de decir, este tema, y las familias vulnerables también lo son. Por tanto, el reparto en la financiación del 0,7 va a ser fundamental y lo veremos hoy en este Consejo Territorial. La financiación por parte del Gobierno de España del IRPF para Castilla-La Mancha en el último ejercicio fue de 11,5 millones de euros. Lo que vamos a proponer desde Castilla-La Mancha es que la financiación para el próximo ejercicio supere los 13 millones de euros. Y esto es así porque Castilla-La Mancha es una de las comunidades que tiene que ser compensada. Es una de las comunidades que menos financiación tenían según los criterios objetivos de reparto. Por tanto, lo que vamos a proponer es que pueda superar esos 13 millones de euros porque son muy importantes y fundamentales para poder apoyar a familias que realmente lo están pasando mal desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y el segundo punto del orden del día que vamos a ver en este Consejo Territorial es el ingreso mínimo vital. A ese respecto ya lo dejó claro nuestro presidente Emiliano García Paje, que se lo trasladó al Gobierno de España. Por supuesto que Castilla-La Mancha está de acuerdo con la puesta en marcha de este ingreso mínimo vital. Ahora bien, la propuesta es que sea un ingreso igual para toda la ciudadanía española, que cualquier persona, viva donde viva, tenga el mismo derecho al ingreso mínimo vital. En segundo lugar, que provenga de los presupuestos generales del Estado o de la Seguridad Social. En tercer lugar, desde las comunidades autónomas como Castilla-La Mancha mantendremos distintas líneas, quizá de compensación o quizá de ayudas de emergencia para familias que no puedan acceder a ese ingreso mínimo y que quizá también lo necesiten. Y en tercer lugar, y muy importante también, es que tiene que ir asociado a políticas activas de empleo, a políticas de inclusión social e inclusión sociolaboral. Es decir, esa prestación tiene que llevar asociada una capacitación para la que la persona se pueda incluir en el mercado laboral. Por tanto, son temas muy importantes que veremos también en este Consejo Territorial, que junto con el que le acabo de decir, son temas que nos preocupan tremendamente al Gobierno de Castilla-La Mancha y en especial a la Consejería de Bienestar Social. Los centros residenciales y las familias que realmente lo están pasando mal. Sabemos que esta crisis ha producido un quebranto del estado de bienestar y nos toca ahora recomponer y nos toca reconstruir. Y para eso lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que hacer unidos o unidas, como dicen todos los lemas, pero es que es una realidad, porque es lo que de verdad nos va a dar esperanza y vamos a conseguir salir de esta situación tan complicada. Por tanto, mucho ánimo, mucha unión y mucha responsabilidad ciudadana, que es lo que nos toca para poder salir de esta situación en Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Le paso la palabra a continuación a mi compañero, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández. Gracias. Gracias, Aurelia, consejera hermana. Comparecemos el Gobierno, en este caso la Consejería de Sanidad, para dar cuenta de la situación actual y algunos comentarios más importantes en el día de hoy. En primer lugar, como siempre, mis condolencias a todas las familias de las personas que han fallecido, tanto culpa del COVID-19 como por otras causas, y que principalmente dirigimos a las familias que han sido afectadas por este maldito virus. Condolencias sentidas y emocionadas. No podemos estar hablando de nada optimista ni triunfalista cuando hablamos de este número de fallecidos a nivel nacional, a nivel de Castilla-La Mancha. Es verdad que los datos son esperanzadores cada día, es verdad, pero eso no resta dolor y emoción sentida para este profundo pésame. También profundo agradecimiento a todas las personas que día a día, minuto a minuto,
están luchando contra el maldito virus, sanitarios y no sanitarios, en nuestros centros hospitalarios, atención primaria, sociosanitarios, en todos, salud pública, delegaciones provinciales y también, como no, a todos los que, sin ser del gremio de la sanidad, ayudan desinteresadamente y salvando muchas veces circunstancias difíciles. Ya saben que nos referimos siempre al transporte, a la alimentación, a la agricultura, a GEACAN, a otros agentes medioambientales, a todo el mundo que incluso se desviven por conseguir material para que nos llegue y trabajar de una manera incansable. Muchísimas gracias y paciencia. Y que poco a poco, juntos y juntas, lo vamos a conseguir. Los números, como digo, son esperanzadores. Y uniendo al comienzo de mi intervención con estas condolencias y agradecimientos, hoy es un día importante para Castilla-La Mancha, seguramente para toda España. Pero hoy, miércoles, se cumple el día que el Gobierno de España nos ha dado como plazo para presentar la documentación, tanto en modo encuesta como en modo documento, hemos de hacer para pasar a la siguiente fase en el desconfinamiento, a la fase 1, que es la segunda fase del desconfinamiento. Estamos en este momento en la fase 0 y si todo va como nosotros pensamos que así va a ser por el documento que vamos a presentar ahora a las 12:30 de la mañana, pues pasaremos el lunes 11 a la fase 1. Es muy importante el día de hoy, como digo, que refleja claramente el trabajo de todo este tiempo hasta aquí en todos los ámbitos. Refleja en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la colaboración y colaborativo de otras administraciones, de otras consejerías, del conjunto de la Administración y las instituciones, y muy importante, y no podemos dejarlo pasar, y muy, muy importante, refleja el comportamiento de todas las personas que vivimos en Castilla-La Mancha. Gracias al comportamiento responsable, cívico, y cumpliendo perfectamente lo diseñado para haber llegado hasta aquí, gracias a ese cumplimiento responsable, hoy podemos presentar la documentación de la fase 1. Las más de 2 millones de personas que vivimos en Castilla-La Mancha hemos demostrado que podemos con el virus. Es verdad que no lo hemos vencido del todo, pero hemos demostrado que podemos con el virus. Más allá de lo que se pueda pensar de si lo hemos hecho mejor o peor, si ha sido más a tiempo o menos a tiempo, con el desconocimiento con el que partíamos hace ya casi 50 días o el tiempo exacto que haga, con ese desconocimiento con el que partíamos en toda España, también en Castilla-La Mancha, con esa improvisación que a veces se ha hecho maldita, que no es tal, con esa manera de hacer las personas que vivimos en Castilla-La Mancha, desde cualquier ámbito, de cualquier esfera, el que ha quedado en casa sin salir, el que ha cuidado de los mayores, el que ha cuidado en los hospitales, en la atención primaria, el que ha cuidado en los centros sociosanitarios, el que ha transportado alimentación, el que ha vendido la alimentación, el que se ha puesto la mascarilla, el que se ha lavado las manos, el que no ha tocado a otras personas, el que ha mantenido la distancia, gracias a todos esos, hoy presentamos el documento para pasar a la fase 1. Y este documento, realmente, ¿en qué consiste? Pues consiste en dos tipos de asuntos, uno que presta atención a los indicadores y otro que hace un documento de desescalado. Mantiene un régimen concreto, mantiene un régimen bajo unas condiciones de seguridad, de autoprotección y de distanciamiento social. Son tres de las cuestiones que hay que mantener vivas en todo el documento. Y habla del ámbito territorial como la provincia, que hemos mantenido como el Gobierno del Estado ha solicitado. Y, por supuesto, hay que mantener ahora la firme decisión de no viajar más allá del ámbito territorial, que es la provincia, en esta fase 1. Esa es una cuestión tremendamente importante. Estamos hablando de una población de más de 2 millones de habitantes que, en una foto fija, tenemos dividido en 4 sectores principales nuestra producción: en el sector de servicios, en el sector industrial, en el de la construcción y el agrario. Todo eso complementa en diferentes porcentajes nuestra propuesta
de desescalado para la siguiente fase y para las siguientes que acometeremos. Y, cómo no, lo más importante de todo es los indicadores. Los indicadores que, después de la última reunión del Consejo Interterritorial, han dejado como base que nuestro documento, pactado con el Gobierno, que volveremos a tener una reunión para advertir la cogobernanza que vamos a llevar a cabo para este desescalado, para esta fase 1, este documento plasma claramente nuestro compromiso en los indicadores para acometer esta fase. Relacionado estos indicadores con la capacidad asistencial, hospitalaria y de atención primaria, en ambos casos habiendo cumplido los criterios epidemiológicos. Ya son conocidos muchos de esos indicadores que han venido hablándose a lo largo de estos últimos días y que se relacionan en epígrafes como los que yo le voy a comentar a continuación. Habla de la capacidad en la asistencia de atención primaria, hablan de la capacidad de asistencia en la sanidad o atención hospitalaria, habla de la reserva de los materiales esenciales, materiales para todos los niveles asistenciales, habla de la capacidad del laboratorio para el diagnóstico, de la alerta y la vigilancia epidemiológica, qué capacidad tiene el sistema para alertar epidemiológicamente de lo que nos pueda estar pasando, habla de la identificación o de la contención de los focos de contagio para que nada quede al azar, habla del aislamiento de los casos, cómo hay que aislarlos, de los planes de contingencia en las residencias sociosanitarias, además de los propios de los centros sanitarios, y habla del reforzamiento de las medidas colectivas. Y eso, a modo de ejemplo, cómo se contempla si hablamos de los indicadores epidemiológicos. Pues miren, esto tiene que ver con el sistema de declaración lo más rápida que se puede hacer. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos en las infecciones es cuando se produce un caso, cuando lo comunicamos, para que si son muchos, la comunicación rápida haga poder tomar decisiones rápidas. Esto, con el coronavirus a nivel mundial, ha sido complicado. Ahora ya nos pilla, nos coge, afrontamos esta fase con más conocimiento. ¿Y qué estamos haciendo en Castilla-La Mancha? Estamos trabajando en una plataforma web de declaración automatizada. En cualquier punto que esté produciéndose el caso, podemos comunicarlo, vamos a poder comunicarlo a través de una comunicación instantánea online, desde cualquier tipo de aparato, smartphone, tablet, ordenador, en cualquier punto que nos encontremos. Estamos desarrollando la herramienta para poderla tenerla lista lo más pronto posible. Mientras tanto, utilizaremos los medios telemáticos que tenemos en este momento, como son los teléfonos o como es la comunicación vía correo electrónico. Pero la plataforma nos va a dar más capacidad y mucha más rapidez. Por eso ya estamos trabajando en ella. También habla de, vamos a proponer cambios en el documento epidemiológico. Por ejemplo, proponemos cambiar el horario de los paseos, principalmente cuando las temperaturas así lo recomienden. No es lo mismo pasear en esta zona de España que pasear en el norte o en otros sitios. Por eso propondremos cambios en las horas de paseos, que el Ministerio podrá o no valorar. Saben que la apertura de hoteles la vamos a proponer como está en el documento previo, que es sin las zonas comunes en esta primera fase, que los aforos van a mantener aproximadamente, en todos, quiero decir, van a mantener el 30% de aforo en casi todos los lugares en los que podamos estar varias personas a la vez, todo tipo de aforos, bibliotecas, museos, en cualquier tipo de estos asuntos mantendremos el aforo del 30%, que los actos y espectáculos todos los vamos a llevar a la fase 3, no corresponden a la fase 1, como he podido intuir en algún documento que habría salido por ahí, que quede claro que los actos y todos los acontecimientos de este tipo, espectáculos, pasarán a la fase 3, que el turismo colectivo y de naturaleza, el turismo activo y de naturaleza, lo vamos a limitar al número de 10 personas por grupos, y que les pongo ejemplos que mantienen la distancia en este sentido, pues por ejemplo, los lugares religiosos se mantienen un tercio de aforo, eliminaremos el agua de las piletas, etcétera, etcétera. Y con respecto a algo muy importante que antes les decía, que eran las medidas de protección colectiva, hay que tener principalmente claro todo lo que tiene que ver con la higiene y con las medidas de distancia. Esto va a ser tan importante como viene siendo hasta aquí. El que vayamos desconfinando no tiene que ver con
liberar o relajarse en las medidas higiénico-sanitarias. Todo lo contrario. Ahora es cuando verdaderamente se pide una exigencia mucho más allá. Si hemos sido responsables, ahora hay que seguir siendo, incluso si se puede, más. Hay que mantener la distancia social, la distancia física de los 2 metros obligatoriamente. Algo que contempla la fase 1 también es las reuniones en los domicilios de hasta máximo 10 personas. Esto es una exigencia responsable a la ciudadanía. En la calle todavía podemos tener una vigilancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de las policías locales. En nuestra casa no. En nuestra casa somos nosotros, nuestra propia vigilancia. Está muy bien que nos volvamos a reunir, está muy bien abrir la capacidad social, es lo que nos merecemos por todo este tiempo confinados. Pero igual de bien está que seamos responsables. Hay que mantener la distancia. De nada habrá servido llegar hasta aquí y ahora reunirnos y romper esta base responsable de trabajo que se espera de nosotros. Por lo tanto, la distancia en el ámbito colectivo pasa a ser determinante. Al igual que las medidas higiénico-sanitarias, lavarse las manos, 30 segundos lavándose las manos de una manera exhaustiva, o la utilización de mascarilla cuando vamos a compartir espacios como pueden ser los transportes colectivos. O volver a sensibilizar a que no podemos tocarnos, abrazarnos, besarnos, cuando no estemos absolutamente seguros o convivimos con las familias que sepamos que somos absolutamente asintomáticos. Por favor, la distancia, las medidas higiénico-sanitarias son absolutamente imprescindibles en este momento. Son, si cabe, más importantes, porque ahora que vamos a poder tener más opciones, hay que vigilar muy bien que esto lo estemos cumpliendo. Y si importantes son los epidemiológicos, los indicadores asistenciales son los que nos han dado el paso a que podamos estar en esta fase. Antes de hablar de la capacidad asistencial, importantísimo las tasas con las que el Ministerio nos está evaluando epidemiológicamente y asistencialmente. Saben que son 2 principalmente. Una que es el promedio de casos confirmados que damos a diario y que se mide en las 2 últimas semanas, cada 2 semanas. Nosotros, como he venido diciendo estos últimos días, los datos son esperanzadores. Hemos ocupado, cuando peor azotaba la crisis de Castilla-La Mancha, los primeros lugares negativos, cuando el número de casos nos situaba entre los primeros de este país, cuando el número de contagios nos situaba los primeros de este país, junto con Madrid. Bueno, pues ahora que nos afrontamos la fase 1, y gracias, como he dicho antes, a la colaboración de todo el mundo, ambos índices son muy buenos para Castilla-La Mancha. El promedio de crecimiento de casos es negativo, es de -12 en este momento en Castilla-La Mancha, -12,5. Eso quiere decir que crecemos en negativo. Por lo tanto, eso hace que la fase 1 se afronte con cierta seguridad. Y el otro, que quizás es igual o más de importante, es el nivel de contagio. Hemos tenido un nivel de contagio persona a persona. En los peores momentos, una persona contagiaba a casi 1,4 personas. Era un nivel de contagio de los más altos de este país. En este momento ocupamos el puesto de menos contagio de este país, como viene ocurriendo en las 2 últimas semanas. Estamos esperando que se hagan los datos de hoy, pero con los últimos datos del Ministerio estamos en 0,5. Quiere decirse que una persona contagia a 0,5 personas, es decir, a la mitad. Estamos ocupando el primer lugar y eso también nos ayuda mucho a pasar la fase 1. Por eso es tan importante mantener los niveles de responsabilidad. Pero, hablando de estos indicadores en el nivel asistencial, les digo, saben que en las camas de críticos, con respirador o sin él, pero de críticos, UCIs o UCIs que se tengan que instalar para afrontar un repunte que pudiese haber, el Ministerio lo ha cifrado en que tiene que ser entre 1,5 y 2 las que se tengan de base. Multiplicar las que se pudieran tener de base, 140, 150 que tiene Castilla-La Mancha, poderlas multiplicar por 1,5 o por 2. Nosotros afrontamos esta segunda fase, fase 1, con 427 con respirador y 108 sin respirador en los críticos. Eso hace un 2,67 por 10.000 habitantes. Lo que el Ministerio nos pide es entre 1,5 y 2 por 10.000 habitantes. Nosotros afrontamos la crisis con 2,67 por 10.000 habitantes. En camas ordinarias nos piden
entre 37 y 40 por 10.000 habitantes. Lo afrontamos con 8.172 camas, que es 40,84 por 10.000 habitantes, por encima de la cifra máxima que pide el Ministerio. Ambas cosas las afrontamos por encima de la cifra básica que pide el Ministerio. En cuanto a la capacidad de los laboratorios, que también saben que les he dicho que era importante, PCRs. Estamos hablando solo de PCRs, no de test rápidos. De PCRs la afrontamos con las posibilidades de poder hacer al día entre 5 y 6.000 PCRs diarias. Eso quiere decir que es capacidad más que suficiente. Ahora daré los datos del último día de hoy, que también son muy interesantes. La capacidad de PCRs en los laboratorios de Castilla-La Mancha pasa a ser entre 5 y 6.000 la capacidad total. Y, por último, en cuanto a los medios de protección, cogemos como ejemplo a las mascarillas. Las mascarillas afrontamos esta fase 1, si hablamos de mascarillas quirúrgicas, con un depósito en nuestros almacenes para 19 días. Si no comprásemos más. Vamos a seguir comprando, pero lo afrontamos con una seguridad de 19 días. Y en cuanto a mascarillas FFP2, que saben que son el escalón siguiente y muy importante de cara a la atención de los profesionales, lo afrontamos con una capacidad en nuestros almacenes de 30 días. Es decir, si no comprásemos más, tendríamos quirúrgicas para 19 días y FFP2 para 30 días, por encima de la capacidad que el Ministerio también exige. Por lo tanto, con estos datos epidemiológicos, de tasas que el Ministerio mide epidemiológicas y de capacidad, y nuestros propios datos de capacidad asistencial, afrontamos la fase 1 y creemos que en la reunión de cogobernanza que tenemos con el Ministerio será aceptada en el nivel territorial de la provincia, que es como lo vamos a proponer. El documento está hecho, lo vamos a validar a las 12:30, 1:15 de la tarde, y se enviará al Ministerio para que propongan la fecha de la reunión con la cogobernanza. En otro orden de cosas, también decirles que es muy importante hablar de los datos que en este momento actualmente manejamos. Les decía que era interesante el dato de los test que se han realizado en el día de ayer. Cada día hacemos más, tenemos más capacidad de realizar. Y además saben que tenemos en marcha procesos de cero prevalencia que también nos hacen identificar mejor a nuestros contactos y también a las personas afectadas. Ayer, en el conjunto total, sumábamos los datos que se ofrecen hoy de test realizados en Castilla-La Mancha hasta la fecha, son 124.311. En total, entre PCRs y test rápidos, 124.311. De esos, solo en el día de ayer, en las últimas 24 horas, se han realizado 5.677. Creo que es la cifra más alta que damos de test realizados PCRs y rápidos a lo largo de la pandemia. Muchísimos, 5.677. De ellos, 2.457, casi 2.500, son PCR y 3.220 son test rápidos. Es una suma importante. El Ministerio ya ha decidido que de cara a la fase 1, de cara a la siguiente fase y a la reunión que tengamos de cogobernanza, nos igualemos a los datos que da el Ministerio y solo hablemos de PCRs, porque los test van a pasar a ser utilizados en la cero prevalencia de profesionales o de otro tipo de personas, como son el estudio que se está haciendo a nivel nacional o el que vamos a hacer a nivel regional, que ya lo tenemos definido con el doble de personas que vamos a medir que está midiendo el nacional. Por lo tanto, a partir de ahora daremos los datos de PCR positivas, que es lo que el Ministerio da cada día y lo que en realidad para la fase 1 va a contar. Ya cuenta claramente desde el punto de vista epidemiológico, y lo estarán comprobando si siguen los datos que ofrece el Ministerio, cada día solo los positivos de PCR. Fíjense, nosotros casi 2.500 PCR hicimos ayer. De todas esas han salido positivas 64. Estamos ya en un nivel muy bajo de porcentaje de positivos. Es un 2 y pico % de porcentaje de positivos sobre las 2.457. Es un número bueno. Esto irá, dependiendo de los días, pues seguramente irá cambiando, pero venimos, ayer me parece que fueron 31 o 32, hoy 64. Bueno, pues esta es, también ayer habíamos hecho menos PCRs, depende del número, y por lo tanto estamos en un porcentaje muy parecido todos los días de positivos sobre las realizadas. Estos datos además se complementan con el número de urgencias, que estamos en el 16% de todas las urgencias que ingresamos. Es un número muy bueno, como les vengo diciendo, esperanzador. En cuanto a hospitalizados, hoy nos parecemos al día 20 de marzo. Es un dato importante para afrontar
el cambio de fase. Es un dato importante. Hoy tenemos 679 personas hospitalizadas en Castilla-La Mancha por COVID, tanto confirmado como sospechosos. Estos son ni más ni menos que 200 menos que el miércoles pasado, por ejemplo. 200 personas menos hospitalizadas. Pero, sobre todo, es igualarnos al 20 de marzo aproximadamente. No son los mismos, pero muy aproximado. Al 20 de marzo significa irnos atrás casi 2 meses. Malditos. 2 meses que han sido muy malos para Castilla-La Mancha. Y que hoy lo afrontamos de otra manera. Tenemos que estar contentos por ello, pero no se nos olvida el sufrimiento. No se nos va a olvidar nunca. El presidente de Castilla-La Mancha en algún momento a mí me ha transmitido: Jesús, por muchas cosas que nos hayan pasado o nos vayan a pasar, cuando volvamos a hablar con el paso de los años, recordaremos por encima de todo el sufrimiento de estos días. Y estoy absolutamente de acuerdo con él. Creo que así va a ser. Y si me permiten la emoción, hoy, aunque pasemos a la fase 1, sigue siendo días muy dolorosos en toda mi vida. Estamos ocupando 132 respiradores. Son 50 menos que hace una semana, que el miércoles pasado. Fíjense, haber podido ocupar 50 respiradores menos para personas que lo estaban pasando muy mal. Y altas ya son 650 más también que hace una semana. Son 5.862 altas las de hoy. Cada vez se curan más personas de COVID, cada vez los tratamientos mejoran. Fallecimientos, hoy el total son, el acumulado 2.647, son 30 más que ayer. La media de esta semana, del miércoles pasado a este miércoles, es 26. Es verdad que está muy alejada de los 80 y los 90 que manteníamos en los peores momentos, incluso hemos superado los 100 al día, pero 26 siguen siendo muchos. Así que procuraremos estar más contentos cuando esto sea cero. Vuelve a la normalidad, de cierta manera. Estamos operando en nuestro hospital de manera programada, ya van cercanas al centenar de operaciones que hemos hecho de personas que estaban esperando y que merecían la misma atención que las personas con COVID, pero que han esperado en sus casas y ya son más de un centenar las que llevamos operadas, o aproximadamente un centenar. En cuanto a los sanitarios afectados, la última cifra que hemos enviado al Ministerio y que complementa las cifras que da el Ministerio de toda España, nosotros los afectados en global que hemos ofrecido el sábado al Ministerio son 3.078, es la cifra última, pero ya se han curado 2.100. Por lo tanto, nos queda seguir curando a 978 profesionales, que nos hacen mucha falta, a pesar de que los tenemos sustituidos, porque saben que contratamos más de 4.300, pero por su salud y por el bien que le hacen a la sociedad, estamos luchando para que eso sea así. Y eso está dentro de la discriminación de los positivos y los negativos, lo tenemos dentro de un estudio de seroprevalencia que saben que se está haciendo quizás en otra comunidad que es Galicia y nada más que nosotros, un estudio de seroprevalencia a los profesionales, con test. Ya se ha hecho, hemos iniciado en Talavera, estamos haciéndolo en Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, ahora vamos a Albacete, con lo cual ya llevamos 532 test a profesionales asintomáticos que han tenido contacto de alguna manera con el virus o con las muestras. De esos 532 han salido 36 positivos, un 6,7. Es un buen dato de la seroprevalencia, pero es muy inicial. Hay que seguir haciendo test en este estudio de seroprevalencia, que lo vamos a hacer al 100% de los profesionales sanitarios, no sanitarios, sociosanitarios y empresas que saben añadidas a nuestro trabajo diario, como es el transporte sanitario o como es la limpieza o la seguridad, etcétera. Es, como decía, un buen dato. Primero, el que lo estemos haciendo y, segundo, que solo el 6,7% sea positivo. Seguiremos trabajando para incorporar el mayor número de EPIs y las mejores. Sabemos que ha habido momentos difíciles en esto, ¿cómo no? Hace poco me entrevistaban y ¿has faltado? Bueno, yo lo que sí les digo es que seguramente no ha habido todas las que queríamos y en algún momento lo hemos pasado muy mal y en algún momento hemos echado mano de todo lo que hemos podido, porque lo más importante era proteger a los profesionales. Hoy estamos mejor, pero queremos estar mejor. Por eso la aplicación sobre la ley de capacidad que queremos tener, de capacidad productiva y también de almacenaje sobre esta materia de las EPIs, yo creo que le va a dar mucha seguridad a Castilla-La Mancha y a los profesionales.
Hoy en día el solo tener el 6,7 es importante, pero es muy inicial. No quiero aventurar datos más sólidos hasta que no pase un poco más de tiempo. Y por último voy a terminar con algo que es muy bueno para Castilla-La Mancha y que, gracias al esfuerzo inversor del Gobierno y que nuestro presidente desde el primer momento, no ahora, en el 2015, me exigió como consejero, hoy damos un pasito más en ese sentido y que viene muy bien en momentos de crisis como este. El Ministerio ha ofertado a las comunidades autónomas en este momento 133 plazas de especialistas más, además de las que ya había ofertado para este año, para este curso de formación de especialistas, ha podido validar y acreditar más plazas y ha sacado 133 al mercado de las autonomías, si me permiten la expresión. Pues bien, Castilla-La Mancha, junto con Andalucía, ocupa el primer lugar en la capacidad de acreditación. De esas 133, 26 van a venir a Castilla-La Mancha. Es la comunidad, junto con Andalucía, que más plazas va a acreditar. Gracias al esfuerzo inversor de este Gobierno y gracias a que el Ministerio nos ha dado el visto bueno, ha avalado las propuestas que hemos hecho de especialidades y nos ha dado 26 plazas nuevas que se van a poner en marcha en el próximo mes para empezar a formar más especialistas en este mismo curso. Es una medida muy importante. El 20% de todas esas viene de Castilla-La Mancha y entre Castilla-La Mancha y Andalucía el 40% de todas las plazas que oferta el Ministerio. Miren, en el 2015 teníamos 192 plazas acreditadas de especialistas en Castilla-La Mancha. Fíjense, de 192 entonces las hemos multiplicado por 2,5 veces y hoy tenemos 438. Es muy importante, muy importante. Y les puedo narrar las comunidades autónomas que han sido acreditadas con estas 133. Miren, Andalucía 27 y Castilla-La Mancha 26, las dos primeras. A continuación está Galicia con 15, después Murcia con 14, Asturias con 11, Baleares con 11, País Vasco con 10, Cataluña con 8, Extremadura con 6, La Rioja con 2, la Comunidad Valenciana con 1 y Madrid con 1. El resto de comunidades, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Navarra con ninguna. Es decir, es una apuesta clara por la defensa de las especialidades. Estoy hablando de médicos y de enfermeras en este caso. De médicos y de enfermeras o enfermeros o médicas. Para Castilla-La Mancha es muy importante dar este salto en este momento que tanta falta nos hacen los profesionales. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Espero que pasar a esa fase 1 y cumplir responsablemente, como lo hemos hecho hasta aquí, y seguir dando cifras esperanzadoras, aunque nunca exentas de dolor. Gracias. Damos paso a las preguntas, consejero. En primer lugar, Mari Carmen, desde Tarancón Digital, quiere saber qué valoración hace de las cifras de fallecimientos en Cuenca, que no bajan de 6 diarios tras 50 días de confinamiento, y se pregunta si hay algún modo de conocer las cifras de Tarancón. Mire, le contesto a Cuenca, pero contesto en general a toda la comunidad. Las cifras de fallecidos varían en cuanto a un día al otro, aunque ya las mantenemos muy bajas en muchos sitios. Albacete, Guadalajara aparecía con 0 hace 2 días, Albacete me parece que con 2 y no sé si 0, bueno, en fin, son bajas. Pero en las cifras de fallecidos nosotros, como hay que dar los positivos en el registro, que lo he explicado varias veces, en el registro que enviamos al Ministerio, somos exhaustivos en la búsqueda de todas las analíticas que se hacen a personas aunque ya estén fallecidas, y en el rastreo de días atrás, si aparecen datos de personas fallecidas, pero que la analítica aún no estaba computada, la computamos y lo incorporamos como fallecido. No ha sido de ese día, a lo mejor falleció hace un mes, pero lo incorporamos como dato de ese día porque es un fallecido. No queremos que haya ningún fallecido positivo que no esté enviado al Ministerio. Por eso, a veces ha podido pasar ahora en Cuenca que hayamos arrastrado desde atrás número de fallecidos que estaban dados como positivos y al no estar incorporados en la estadística los hemos incorporado. Y ese puede ser el motivo. Por otro lado, desde Guadalajara Diario, Nuria Fernández se pregunta que si, teniendo en cuenta la limitada capacidad actual del Hospital de Guadalajara... Perdón, me habían preguntado Tarancón, es que eso no lo he respondido. Sí, también. A ver, las cifras por poblaciones ya estamos a punto de poder darlas. He dicho en varias ocasiones que en esto, cuando las ofrezcamos, que será en las próximas semanas, hay que ser muy cautos,
Porque nosotros seguimos dando cifras del registro sanitario, pero no estamos seguros que todos, ni sean de Tarancón, ni siquiera sean de la comarca. Simplemente decimos han fallecido con el último domicilio en Tarancón o que nosotros tenemos el domicilio sanitario en Tarancón. Por lo tanto, a lo mejor damos una cifra que no es la adecuada, pero estamos haciendo el seguimiento lo más exhausto posible, lo más cercano a la absoluta realidad para ofrecer datos de registro sanitario de muertes por poblaciones. Y cuando lo tengamos todo bien arreglado, que estemos lo más cercano a lo que ocurra en cada población, los ofreceremos. No hay ningún inconveniente. Comentaba desde Guadalajara Diario, Nuria Fernández quiere saber dónde se van a instalar las camas para agudos que marca el protocolo de desescalada para que esta provincia pase a la fase 1. Mire, en Guadalajara ya hemos pasado por esta situación, por desgracia. Guadalajara tiene 10 camas de UBI en situación ordinaria y hemos llegado a tener 31. Ahora mismo, la capacidad para generar el documento y pasar a fase 1, Guadalajara tiene una capacidad de 41, entre lo que pongamos en las UCIs instaladas fijas, lo que podamos poner en lo que se llama espacio de cirugía mayor ambulatoria, que la habilitaríamos para UCI, y también lo que podamos poner en el área que llaman de reanimación posanestésica, que también la habilitaríamos para UCI. Por lo tanto, la capacidad sería 4 veces la que tiene en cualquier momento habitual Guadalajara, que son 10 camas. También desde Guadalajara, Rosa de Guadalajara Media quiere saber, ahora que se ha reducido la presión asistencial en los hospitales, si se va a reforzar el dispositivo de las residencias de mayores y también si se le puede facilitar el dato provincializado de los mayores y trabajadores en centros sociosanitarios que han dado positivos, así como los sospechosos. Mire, nosotros ya hemos dicho que, como norma general, no digo que no se produzca alguna situación específica que estudiaríamos, no despediríamos a nadie de los que hemos contratado, los más de 4.000 personas, porque los necesitamos para todo, para dar descanso a los que no han parado, que han estado en primera línea y dándolo todo, para afrontar la mayor capacidad, para incluso la llegada del verano y, sobre todo, porque los necesitamos para esta fase de desescalado. Van a estar con nosotros. Si será en residencias o será en centros hospitalarios o de atención primaria, lo va a ir diciendo cada área, en cada momento, según las necesidades. Nosotros en residencias ya hemos reforzado en las medicalizadas que hemos puesto en marcha y no tendríamos inconveniente en seguir haciéndolo si las necesidades así lo dicen. Los sanitarios van a trabajar para las personas en las necesidades sanitarias de la población y será en hospitales, en centros sociosanitarios, en atención primaria o donde tuviese que ser. Finalizamos con las preguntas de Marillán, de encastillalamancha.es. Quiere saber cómo se explica la alta mortalidad en Castilla-La Mancha con respecto al número de casos y la media nacional. Bueno, la mortalidad tiene que ver con el número de casos, evidentemente. Mayor número de casos, posiblemente más mortalidad, como está pasando en Madrid, Castilla-León, La Rioja, con número de casos con arreglo a la población. Seguramente, ya lo he dicho en más de una ocasión mi respuesta no es seguramente la que se espera, pero es que la información epidemiológica de los fallecimientos no la vamos a poder tener hasta que no pasen meses y podamos saber exactamente qué comportamiento ha tenido desde el punto de vista viral este COVID-19. Es decir, qué cepas son las que nos han afectado en Castilla-La Mancha y en zonas muy concretas como Mancha Centro. ¿Con qué vulnerabilidad hemos afrontado según qué tipo de personas les ha ocurrido? Mayores de tal edad, mayores de tal otra. La pérdida siempre es dolorosa, tengamos la edad que tengamos, pero es verdad que hay un rango etario que no podemos olvidar. El número de residencias con mayores de 85 años es determinante. Nosotros en Castilla-La Mancha tenemos tantas residencias como Madrid, con 3 veces menos de población. Y precisamente en las residencias viven las personas mayores y vulnerables, pluripatológicas, con polimedicadas, en definitiva, personas de alta vulnerabilidad y de un rango de edad importante. Son varias causas, pero las más importantes son las epidemiológicas, que no las vamos a conocer hasta pasados meses. No solo en Castilla-La Mancha, en España. Ya dije el otro día, se está llevando a cabo un estudio conjuntamente con el Carlos III sobre la zona Mancha Centro, toda esa canalización que hay en pueblos tan grandes como Campo de Cristana, Pedro Muñoz, Herencia, Socuéllamos, Tomelloso, Daimiel, Manzanares, Valdepeñas, la propia capital, Ciudad Real,
porque evidentemente obedece al comportamiento del virus y a la vulnerabilidad de las personas. En Ciudad Real no olvidemos que hay, me parece que 150 residencias, con lo cual también es un lugar donde para el bienestar social ha venido muy bien y en estos momentos pues ocurre lo que ocurre. Pero vamos, esta pregunta tendrá una perfecta respuesta pasados unos meses. Desde el punto de vista de Estado será el Carlos III quien más nos ayude, evidentemente, pero habrá estudios internacionales de los que ya estamos participando, ensayos clínicos de los que ya estamos participando, que nos abrirán un poco de luz. Relacionada con Ciudad Real está también la siguiente pregunta. Se pregunta, Mar, ¿cómo está evolucionando la situación por provincias? Si Ciudad Real era la más castigada por la pandemia, pero los datos que nos llegan ahora es que Ciudad Real mejora su curva y, en cambio, Cuenca la empeora. ¿Es así? ¿Cuál es la razón? ¿Es cierto que los nuevos contagios son, sobre todo, de personal sanitario? Bueno, el personal sanitario ya lo he dado. El personal sanitario de Castilla-La Mancha ha estado incluso por debajo de la media, 3.078, que es la última cifra que barajamos, y ya 2.100 curados. No, en este momento, decir que los más afectados son los sanitarios depende del porcentaje. Yo creo que están en un porcentaje muy similar al resto de la población, en este momento, porcentualmente hablando. Pero es verdad, y ahí quiero pararme un segundo, que en este momento nos importan muchísimo lo que esté pasando con los sanitarios, siempre. Ahora más, porque seguramente después del confinamiento son en los sanitarios en quien principalmente tenemos que poner el objetivo. Por eso hemos iniciado el estudio de seroprevalencia. Por eso nos importa mucho el estudio de decir a ese 6,7% que ya ha salido positivo de los 532 muestras, decirle que no vengan a trabajar, porque eran asintomáticos que podían estar contagiando. Y ahora hemos dicho, vosotros a través de este test habéis dado positivos y no venís a trabajar. No queremos solo trabajar con los sintomáticos, queremos trabajar con los asintomáticos y por eso el test. No sé si es la población más afectada, los sanitarios, en este momento. Yo creo que comparten el porcentaje con la población general. Pero nos importa que sea el mínimo posible. Por eso el estudio de seroprevalencia. Y la última pregunta para el consejero es, ¿qué piensa hacer el Gobierno tras las críticas y reacciones del Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha y de Albacete por la intervención del presidente en las Cortes y si habrá disculpas como en su día ocurrió con los maestros? Bueno, el Gobierno de Castilla-La Mancha siempre va a hacer lo que nunca dejó de hacer, que es mantener el diálogo abierto continuamente. Tan es así que el propio presidente y yo mismo vamos a tener un encuentro con la presidencia regional de la Organización Médica Colegial en esta región. Está abierto el canal de diálogo, está abierto el exponer las situaciones de un lado y del otro y de generar voluntades de comprensión, de interpretación y de seguir haciendo las cosas muy bien como lo hacen los sanitarios. Tenemos tal confianza en ellos, estamos tan seguros que lo están haciendo tan bien que yo creo que el diálogo es el que pondrá la situación en el punto, en el equilibrio de la balanza, porque no hay duda que ni en Albacete ni en ningún sitio nadie del Gobierno, ni el presidente, ni yo, ni ningún consejero o consejera, ni nadie de los cargos directivos, directores generales, gerentes, equipos directivos, nadie piensa mal de los sanitarios, de los profesionales. Pero creo que con el diálogo acercaremos pues esas interpretaciones o posturas o situaciones que no han de tener protagonismo en una situación tan difícil como es afrontar el virus. Mire usted, le contesto a Marilan, que es quien ha hecho la pregunta, con muchísimo gusto, y le contesto a toda la ciudadanía. Aquí solo hay un adversario. Aquí solo hay uno que se está portando muy mal. Aquí solo hay uno al que hay que combatir. Aquí solo hay un maldito, y ese es el COVID-19. Los demás estamos para luchar contra él. Unidos, unidas, lo estamos haciendo así. Yo creo que no debemos perder ni un segundo en algo que no sea combatir el COVID-19. Ese es nuestro enemigo, ese es nuestro adversario, ese es contra el que hay que ir. Desde los profesionales sanitarios, a los que tenemos capacidad de gobierno, a los que están en casa, el virus es al que hay que combatir y vamos a seguir con uñas y dientes unidos, unidas, gobierno, profesionales y todo el mundo que nos pueda echar una mano contra el virus. No solo es bienvenido, sino que forma parte de este gran equipo que somos los castellanos y castellano-manchegas. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas.
Hoy quiero darles cuenta de la reunión que hemos mantenido esta mañana con el sector cultural. En esta reunión, en la que, por supuesto, ha estado presente también el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, hemos estado tanto el presidente de la comunidad autónoma como el vicepresidente, la viceconsejera de Cultura y yo misma en la reunión. Y hemos podido, entre otras cuestiones, contrastar y dialogar sobre asuntos que realmente le preocupan al conjunto del sector cultural y que, por supuesto, al ser una preocupación por parte del sector cultural, un sector muy castigado en estos momentos de confinamiento, también le preocupa al Gobierno de Castilla-La Mancha. Les hemos dado a conocer hoy el plan que se ha elaborado desde la Viceconsejería de Cultura, un plan con un conjunto de ayudas excepcionales para poder combatir esta situación de carácter excepcional y que cuenta con un montante de 3.700.000 euros. Un plan que implementa y define una serie de ayudas que van encaminadas fundamentalmente a cubrir tres grandes objetivos. El primero de todos, como pueden ustedes imaginar, es el de reactivar el consumo cultural, una cuestión fundamental. El segundo de los objetivos es el de adaptar las herramientas de impulso económico que tiene este sector y con los que cuenta la Administración regional para acoplarlas y reajustarlas a este momento y a este contexto determinado, que es el contexto que marca la crisis del COVID. Y, en tercer lugar, evidentemente, la de adaptar la actividad cultural al nuevo escenario social y al nuevo escenario que marquen las autoridades sanitarias. Y todo ello con un denominador común. El denominador común fundamental, básico y que le hemos trasladado esta mañana al sector, y es el apoyo incondicional a las empresas castellano-manchegas, a esas empresas del sector cultural que luchan siempre por la defensa de nuestra identidad cultural y que en este momento necesitan más que nunca nuestro apoyo incondicional. Hemos hablado de la necesidad de trabajar en fórmulas de interacción no solamente entre las propias consejerías, es el momento de intensificar esas actuaciones comunes entre no solamente la Consejería de Cultura, sino con otras direcciones generales, como puede ser la Dirección General de Turismo u otras, sino que también hemos trabajado en la línea de intensificar la acción y la colaboración con los ayuntamientos. Los ayuntamientos y las entidades locales son unos de los grandes hacedores de actividad cultural y, por tanto, una vez que todo esto termine, deben de ser también grandes impulsores de la acción local en las localidades a las que representan, porque la actividad cultural no solamente moviliza cultura, sino que también moviliza economía. Hay muchos sectores que se benefician de las acciones culturales y así lo tienen que entender los ayuntamientos, y nosotros les hemos trasladado ese diálogo que mantendremos con los ayuntamientos para poder potenciar mucho más la actividad cultural y la que tengan que hacer ellos en cada una de sus localidades. Algunas de estas cuestiones algunas de estas medidas, les voy a pasar a decir alguna de ellas, evidentemente no todas, pasan por la flexibilización de los convenios. Esto es una cuestión que nos ha trasladado el sector, el hecho de que podamos reajustar esos plazos para la realización de los espectáculos, y en ese sentido en el programa Actuamos, que saben que es un programa que lleva la Junta en marcha junto con la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, lo haremos extensivo hasta el día 30 de noviembre, de tal manera que tendremos aún más margen, puesto que la crisis pilló justo en mitad de esta temporada, justo cuando la actividad teatral se intensifica mucho más. Por tanto, esto puede aliviar sustancialmente el desarrollo de las actividades escénicas al ampliar el margen de calendario para que puedan llevarse a efecto. También vamos a ampliar los plazos de la convocatoria de primavera y reprogramaremos sus actividades. Y en este sentido ya vamos a destinar un dinero que tenemos presupuestado
para trabajar, que vamos a aportar ese dinero a los ayuntamientos para que puedan trasladarlo luego a las empresas de forma mucho más fluida de lo que lo hemos hecho en otras ocasiones. La puesta en marcha también del programa Castilla-La Mancha Actúa, un programa que está contemplado con 800.000 euros para que compañías de Castilla-La Mancha, en este caso es solo y exclusivamente para las compañías castellano-manchegas, a partir del trimestre que viene, del principio de curso, podamos trabajar con los centros educativos y en los centros educativos con un conjunto de actuaciones que tengan un carácter didáctico. Esto es una fórmula para aportar liquidez a estas empresas, pero también es una búsqueda de alianzas entre distintos sectores que pueden potenciar la actividad cultural y, desde luego, el desarrollo económico de las acciones culturales. Y vamos también a destinar algo que era una demanda histórica por parte del sector audiovisual, y es que vamos a convocar las ayudas a la producción teatral, a la producción de danza y a la producción de circo. Pero también vamos a hacer una apuesta decidida por las ayudas a la producción audiovisual y también a los guiones, a esa producción de guiones tanto para largometrajes como cortometrajes. Este tipo de ayudas son ayudas decisivas, puesto que también facilitan la posibilidad a todas las empresas, en cuanto a la producción, de poder presentarse después a otros escenarios de carácter nacional y necesitan de nuestro apoyo desde el punto de vista regional para poder acceder a esa otra vía o a ese otro marco nacional. Y, desde luego, nosotros vamos a rescatar esas ayudas a la producción fundamentales y algo que es una demanda que tiene un carácter ya histórico. Y también, para ayudar también al sector del libro y al sector de las bibliotecas, vamos a intensificar las ayudas al incremento de fondos en la próxima convocatoria para las bibliotecas municipales. Todo este conjunto de acciones, así como el conjunto de otras acciones, como por ejemplo la plataforma de información al sector para que sepan cuál es el conjunto de ayudas a las que tienen acceso tanto en el marco regional como en el marco nacional, serán algunas de las apuestas decididas, junto con la intensificación de la promoción de nuestros museos, de nuestros parques arqueológicos y de nuestros yacimientos arqueológicos, para que de esta manera, de alguna u otra forma, podamos contribuir también, junto con las exposiciones temporales que seguirán en marcha, aumentando e incrementando no solamente el público que es afín y fiel, sino también mejorando y buscando o atrayendo a nuevos públicos para que puedan desarrollar y puedan mejorarse todas las acciones desde el ámbito cultural. Bien, esta y otras acciones han sido las que han sido objeto del debate y de la reunión de esta mañana. Ha sido una reunión sumamente fructífera, una reunión en la que hemos puesto de manifiesto el conjunto de demandas que tiene el sector, y, desde luego, no será la última que realicemos. Seguiremos trabajando con ellos, puesto que la cultura en Castilla-La Mancha es, desde luego, para nosotros un objetivo fundamental y uno de nuestras grandes metas. Trabajar con ellos, mejorar junto a ellos y escucharlos y poderlos ayudar es una máxima que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha, y continuaremos realizándolo siempre.